Ahora vamos a realizar algunas propiedades que cumplen los rectángulos. En este caso tenemos la primera, y es que en un rectángulo las diagonales se bisecan. Pero esta se prueba de manera muy simple, ya que recuerden que un rectángulo siempre es un paralelogramo. Y ya probamos que en un paralelogramo las diagonales se bisecan. En este caso, las diagonales de un rectángulo también se bisecan. Ahora vamos a ver una propiedad más interesante de los rectángulos. Y es la siguiente. En un rectángulo las diagonales son congruentes. O sea que no solo se bisecan, sino que la medida de estas es igual. Es decir, si nosotros tenemos un rectángulo, vamos a poder probar que esta diagonal que es de B va a ser congruente con la diagonal AC. Ahora vamos a ver esta prueba en un tablero más despejado. Tenemos lo siguiente. Tenemos que este polígono ABCD es un rectángulo. Entonces recuerden que si es un rectángulo, es un paralelogramo que tiene todos sus ángulos rectos. ¿Y qué más tenemos? Tenemos además que como es paralelogramo, estos lados son congruentes porque son opuestos. Y estos también son congruentes porque también son opuestos. Recuerden que probamos que para un paralelogramo los lados opuestos son congruentes. Y además que tenemos que como es un rectángulo, todos sus ángulos son rectos. En particular estos dos. Y entonces observen estos dos triángulos. El triángulo DAB y ABC. Tienen este lado, este ángulo y este lado congruentes. Es decir, aquí tenemos primero que AD es congruente con CD. Además tenemos que AB es congruente con DC. Y además tenemos que el ángulo DAB va a ser congruente con el ángulo ABC. Esto es porque estos dos ángulos son rectos y los ángulos rectos son congruentes. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Que el triángulo DAB es congruente con el triángulo ABC por el criterio lado, ángulo, lado. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Que este lado, que es la hipotenusa de este triángulo, es decir, DB, va a ser congruente con este lado, que es la hipotenusa del otro triángulo, que es AC. Y ahí probamos lo que queríamos. Es decir, que en un rectángulo las diagonales son congruentes. Y recuérdenlo, también tenemos entonces que estos son congruentes todos. ¿Por qué? Porque como estos son congruentes y las diagonales se bisecan, entonces formarían todos estos pares congruentes. Es decir, miren que un rectángulo se corta formando todos estos segmentos congruentes. Ahora vamos a ver algunas propiedades que cumplen los cuadrados. Y son las siguientes. En un cuadrado las diagonales se bisecan y son congruentes. Ahora eso es fácil de ver porque miremos lo siguiente. Un cuadrado es un rectángulo que tiene todos sus lados congruentes. Entonces, como es un rectángulo, sus diagonales se bisecan. Y además son congruentes, por lo que probamos anteriormente. Esta propiedad ya vieron entonces que se cumple de lo que probamos anteriormente. Pero veamos una propiedad que se cumple específicamente para los cuadrados. Y es la siguiente. En un cuadrado las diagonales son perpendiculares. Es decir, lo siguiente. Si tenemos que este polígono ABCD es un cuadrado, entonces vamos a tener que este ángulo de aquí es de 90 grados para que estas dos rectas sean perpendiculares. Ahora vamos a ver la prueba en un tablero más despejado. Tenemos lo siguiente. Recordemos que las diagonales se bisecan.
Es decir, este segmento es congruente con este segmento. Además, nosotros tenemos que estos lados son congruentes, porque esto es un cuadrado. Y por último, ¿qué tenemos? Que este lado es congruente con el mismo. Entonces, estos triángulos son congruentes. Es decir, aquí tenemos que, llamemos a este punto O, tenemos que DO es congruente con OB. Tenemos también que DC es congruente con CB. Y este mismo que es OC es congruente con el mismo. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que este triángulo, el triángulo DOC, va a ser congruente con el triángulo COB. Por el criterio lado, lado, lado. Ahora, ¿qué va a pasar? Como son congruentes, este ángulo de aquí va a ser congruente con este ángulo de aquí, porque es el opuesto a este lado congruente. Es decir, aquí vamos a tener que el ángulo DOC va a ser congruente con el ángulo COB. Pero vean lo siguiente, estos dos forman un par lineal. Observen que este es un ángulo llano y la suma de las medidas de estos da el ángulo llano. Es decir, aquí tenemos que la medida del ángulo DOC más la medida del ángulo COB es 180 grados. Pero ahora, como estos ángulos son congruentes, la medida de este es igual a la medida de este. Entonces nos va a quedar que la medida del ángulo DOC más esta medida, que es la misma medida del ángulo DOC, va a ser igual a 180 grados. Pero observen, aquí tenemos dos veces la medida. Es decir, aquí tenemos que dos veces la medida del ángulo DOC va a ser igual a 180 grados. Y despejando esto, es decir, pasando este 2 que está multiplicando a dividir, nos va a quedar que la medida del ángulo DOC va a ser igual a 180 grados sobre 2. Es decir, la medida del ángulo DOC va a ser igual a 90 grados. Es decir, esto aquí nos queda un ángulo recto. Y por lo tanto, si nos queda aquí un ángulo recto, quiere decir que DB es perpendicular a AC. Y ahí quedó concluida nuestra prueba. Ahora vamos a ver una última propiedad de los cuadrados, y es la siguiente. En un cuadrado las diagonales son bisectrices. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Tenemos nuestro cuadrado y tenemos estos ángulos que se forman con las bisectrices y los lados del cuadrado. Vamos a tener que estos ángulos formados son congruentes, es decir, estos ángulos, es decir, estas diagonales van a ser las bisectrices. Aún más, estos ángulos todos van a ser congruentes, es decir, si ya tenemos que esto vale alfa, todos los demás van a valer alfa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que en un cuadrado, los ángulos formados por las bisectrices y los lados del cuadrado, todos son congruentes. Ahora vamos a ver la demostración en un tablero más despejado. Tenemos lo siguiente, tenemos nuestro cuadrado y la medida de este ángulo va a ser alfa. Vamos a ver que la medida de todos estos ángulos va a ser también alfa. Ahora, miremos lo siguiente. Este ángulo de acá va a ser alfa, ya que observen, este triángulo, que es el triángulo DCB, es isósceles. Recuerden que esto es isósceles ya que los cuadrados tienen todos sus lados congruentes. Ahora entonces aquí decimos que este primer ángulo es alfa. Ahora, ¿qué más tenemos? Observemos que estas dos, que son DA y CB, son paralelas. Recuerden que un cuadrado es primero un paralelogramo, es decir, sus lados opuestos son paralelos.
Y entonces observen que esta es una recta que corta esa paralela. Es decir, este ángulo de aquí va a ser alfa, ya que estos dos ángulos son alternos internos. Este de aquí también va a ser alfa, porque es alterno interno, pero entre estas paralelas que son la DC y la AB. Entonces observen, este es alterno interno entre estas dos, y estos dos son alternos internos entre estas dos. Es decir, estos ángulos son congruentes. Ahora, ¿qué más tenemos? Recuerden que nosotros probamos que estas diagonales se bisecan, es decir, tienen la misma medida. Y además, como son congruentes estas diagonales, tendríamos que estos segmentos, todos son congruentes, estos cuatro segmenticos. Y entonces observen que esto también queda un triángulo isósceles. Y en el triángulo isósceles, estos ángulos que son los opuestos a los lados congruentes también son congruentes. Es decir, el resto de ángulos nos van a quedar también iguales a alfa. Que eso era justo lo que buscábamos. Es decir, ahí quedó probado lo que necesitábamos. Además, nosotros aquí de esta prueba podemos saber cuál es el ángulo alfa. Porque observen lo siguiente. Este ángulo o cualquiera de estos mide 90 grados. Pero esos 90 grados observen que es alfa más alfa. Es decir, esto es alfa más alfa. Es decir, aquí vamos a tener que 90 grados va a ser igual a 2 alfa. Y pasando este 2 a dividir, nos va a quedar que 90 grados dividido 2 es igual a alfa. Es decir, 45 grados es igual a alfa. Entonces vamos a tener que siempre las diagonales en un cuadrado van a crear ángulos de 45 grados. Eso va a ser algo muy importante. Entonces ya tenemos las propiedades para paralelogramos, rectángulos y cuadrados. Lo único que nos resta son los rombos y los trapecios, que los haremos en videos posteriores.